No nos dijeron que estábamos cargando en los cañones hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Al principio, pensé que los reportes eran mentiras enemigas, guerra psicológica destinada a rompernos desde adentro. Pero entonces, vi los proyectiles siendo preparados en la Bahía 17. No estaban empacados solo con explosivos, estaban empacados con personas, y yo era el responsable de asegurarme de que nunca nos quedáramos sin ellos. Recuerdo la primera vez que escuché los rumores susurrados entre los servidores cargadores en la Bahía 17, codificados en cántico binárico que incluso mis oídos auméticos luchaban por descifrar completamente. Los descarté como corrupción en las corrientes de datos, propaganda maliciosa del enemigo más allá de las paredes, quizás incluso un virus memético diseñado para sembrar discordia entre los fieles del Mechanicus. Yo era el maestro de suministros Dallin Crash, responsable del suministro de municiones a través de todo el hemisferio norte del mundo Ludus Terteus, y había visto 37 años de guerra de sitio ininterrumpida remodelar el mismo lecho rocoso bajo nuestras forjas. Había sido testigo de escaseces de municiones que habrían roto mundos menores, asignaciones de recursos tan precisas que un único proyectil mal calculado podía caer en cascada en la pérdida de un sector defensivo completo, y pesadillas logísticas que habrían llevado a la locura administradores civiles. Pero nunca en todas esas décadas de desgaste implacable había escuchado nada parecido a los susurros que venían de la Bahía 17. El sitio había entrado en su cuarta década cuando las escaseces se volvieron críticas. El enemigo, una extensa banda de guerra de renegados corrompidos por el caos, reforzados por mercenarios senos y milicias traidoras, había rodeado Ludus Terteus tan completamente que ni siquiera los rompedores de bloqueo más audaces podían penetrar el cordón. La red de defensa orbital todavía resistía apenas, mantenida por tripulaciones que nunca habían visto la luz del sol y que medían sus vidas en ciclos de reactor en lugar de años. Abajo, en los manufactorums y fundiciones que agujeraban la corteza del planeta como túneles de termitas a través de madera antigua, continuábamos produciendo. Las forjas nunca se detenían. El Omnisaya lo demandaba, y así dábamos, vertiendo nuestro sudor y sangre, y la médula misma de nuestro mundo en las colas de producción interminables que mantenían vivos a los defensores. Yo lo supervisaba todo desde mi trono de comando en la Catedral Logística Primaria, una estructura tan vasta que sistemas climáticos se formaban en sus alturas superiores, donde la condensación de 1 millón de máquinas sobrecalentadas creaba nubes perpetuas que lloraban lluvia ácida sobre los pisos de procesamiento abajo. Mis días comenzaban antes de las sirenas de cambio de turno y terminaban mucho después de que las cuadrillas nocturnas habían asumido sus estaciones. Monitoreaba cadenas de suministro que se extendían a través de continentes, coordinando el movimiento de millones de proyectiles, cohetes, misiles y células de energía a través de una red de distribución que había evolucionado durante 10.000 años de guerra continua. Cada caja que salía de mi jurisdicción era contabilizada, etiquetada, bendecida y asignada a un emplazamiento específico según matrices de prioridad táctica que se actualizaban cada 17 segundos. Conocía los requerimientos de municiones de cada batería, búnker y reducto dentro de mi esfera operacional. Podía recitar de memoria las especificaciones balísticas de 342 tipos diferentes de municiones, desde la humilde ronda de autocañón hasta las ojivas de plasma apocalípticas que permanecían en bóvedas con triple cerradura bajo el hielo polar. Era bueno en mi trabajo. El general fabricador mismo había elogiado mi eficiencia durante el último cónclave táctico, señalando que las escaseces de municiones en mis sectores habían disminuido un 18% comparado con el ciclo de 5 años anterior. Pero las matemáticas se estaban volviendo imposibles. El enemigo presionaba más fuerte con cada semana que pasaba, lanzándose contra nuestros muros con un fervor que sugería reservas infinitas o completo desprecio por su propia supervivencia. Probablemente ambas. Nuestros defensores gastaban municiones a tasas que excedían la capacidad de producción por márgenes que se ampliaban cada mes, y las reservas que habíamos acumulado durante los primeros años del sitio. Esos vastos almacenes subterráneos que una vez habían parecido inagotables, se estaban vaciando. Pasaba mis noches ejecutando cálculos, buscando eficiencias, proponiendo esquemas de reasignación radicales que robarían a sectores menos críticos para alimentar las zonas de brecha primarias.
Recomendé reducir la asignación de municiones para unidades de retaguardia en un 40%. Sugerí extender el tiempo entre barreras de artillería para conservar proyectiles. Incluso propuse, en un momento de desesperación del que no estoy orgulloso, reducir los estándares de calidad para municiones convencionales, aceptando tasas de falla más altas a cambio de mayor volumen. El general fabricador rechazó cada propuesta. La situación táctica, explicó en binárico plano que no permitía argumento, demandaba mantener los ritmos de enfrentamiento actuales. Cualquier reducción en el volumen de fuego permitiría al enemigo concentrar fuerzas y lograr penetración. Las matemáticas de la guerra de sitio eran implacables. No podíamos producir menos, no podíamos disparar menos, por lo tanto, teníamos que encontrar alternativas. Fue entonces cuando el directorio de explotación biológica entró en mi mundo. Llegaron sin advertencia. Una delegación de 6 figuras encapuchadas, acompañadas por una cohorte completa de Skitari, y portando mandatos sellados con el sello personal del general fabricador. Su líder, una criatura que hacía mucho había desechado cualquier pretensión de humanidad, se presentó como el magos genitor Valen Crux. Su voz emergió de una rejilla box incrustada en lo que pudo haber sido una garganta una vez, modulada a un tono que hacía doler mis dientes. Portaba una pizarra de datos conteniendo especificaciones para un nuevo tipo de munición clasificado bajo una designación que nunca había encontrado. Cargas útiles derivadas de personal, categorías penales hasta civiles. Leí las especificaciones 3 veces antes de que su significado realmente penetrara. Las palabras eran clínicas, técnicas, describiendo trayectorias y radios de explosión y evaluaciones de impacto psicológico, con la misma precisión desapasionada usada para detallar municiones convencionales. Pero entre líneas, en los espacios donde mi mente llenaba las implicaciones que el texto dejaba sin declarar, vi algo que violaba principios que no me había dado cuenta de que todavía poseía. Estaban proponiendo cargar seres humanos en proyectiles de artillería y dispararlos al enemigo. No como soldados, no como paracaidistas o tropas de asalto equipadas para combate, como munición misma. El mago Crux explicó el principio con la paciencia de un maestro instruyendo a un estudiante lento. Los batallones penales del mundo forja, hinchados con criminales, herejes y aquellos que habían fallado en sus cuotas de producción, representaban un vasto recurso sin explotar. Estos individuos consumían comida, agua y aire, pero no producían nada de valor. Su despliegue tradicional como infantería prescindible había probado ser ineficiente, con tasas de bajas excediendo el 90% dentro de horas de enfrentamiento y mínimo impacto táctico. Pero su masa, su densidad biológica, su capacidad de sufrir y gritar, todo esto representaba energía potencial que podía ser aprovechada mediante la aplicación apropiada de principios del Mechanicus. El directorio de explotación biológica había desarrollado un procedimiento, parte cirugía y parte sacramento, que transformaría personal condenado en carga útil. Serían modificados, compactados, integrados con compuestos explosivos y matrices de metralla, sellados en proyectiles especialmente diseñados y entregados a las posiciones enemigas a velocidad terminal. El efecto, el mago Crux me aseguró, sería devastador. El enemigo, ya luchando con problemas de moral según nuestras evaluaciones de inteligencia, se vería forzado a confrontar no meramente fuerza explosiva, sino el horror psicológico de sus oponentes literalmente lloviendo restos humanos sobre ellos. El patrón de explosión combinaría energía cinética, explosivo químico y biomasa fragmentándose de maneras que las municiones convencionales no podían replicar. Y la eficiencia de recursos era notable. Cada soldado penal convertido en carga útil representaba una reducción neta en carga logística. Eliminación de un consumidor de comida y agua y entrega de fuerza explosiva equivalente a aproximadamente 15 kilogramos de municiones convencionales. Las matemáticas, cuando se calculaban apropiadamente, demostraban superioridad clara sobre mantener batallones penales tradicionales. Hice las preguntas que sabía que debía hacer. ¿Qué hay de la eclesiarquía? ¿Qué hay del comisariado? ¿Qué hay de las doctrinas básicas de despliegue de la Guardia Imperial que habían gobernado la guerra durante 10.000 años? El mago Crux descartó cada preocupación con datos. El eclesiarquía había revisado las implicaciones teológicas y no encontró violación de doctrina sagrada, siempre que los condenados recibieran últimos ritos apropiados antes del procesamiento.
El comisariado había endosado el programa con entusiasmo, señalando que proporcionaba un método mucho más cierto y controlado de asegurar el gasto de tropas penales que los asaltos de ola humana tradicionales. En cuanto a la doctrina, el Imperium siempre había tratado a sus soldados como munición de cierto tipo, gastando vidas para comprar objetivos según tasas de intercambio calculadas. Esto meramente hacía la metáfora literal y optimizaba la ratio de conversión. Las órdenes del general fabricador eran explícitas. Debía integrar el nuevo tipo de carga útil en mi red logística, establecer cuotas de producción, coordinar con las instalaciones biológicas para procesamiento y asegurar suministro constante a baterías de artillería designadas. El programa comenzaría inmediatamente con sujetos de prueba voluntarios de las unidades penales más gravemente condenadas. Si los resultados probaban ser satisfactorios, la escala aumentaría hasta que las cargas útiles derivadas de personal representaran el 15% de todas las municiones disparadas en sectores críticos. Regresé a mi trono de comando y comencé el trabajo. ¿Qué más podía hacer? Era un engranaje en la gran máquina del Omnisaya, y el Omnisaya demandaba que me adaptara, que optimizara, que sirviera. Creé nuevos códigos de suministro en la base de datos logística, designando instalaciones de almacenamiento para la carga útil procesada, estableciendo horarios de transporte que moverían municiones humanas desde los centros de procesamiento biológico hasta almacenes adelantados, sin interferir con el flujo de municiones convencionales. Calculé tolerancias de estrés de cañón y ajusté horarios de disparo para tener en cuenta las diferentes propiedades balísticas de proyectiles con núcleo de carne. Coordiné con comandantes de batería para identificar unidades adecuadas para recibir el nuevo tipo de munición, seleccionando aquellas con las cuadrillas de cañón más confiables y el condicionamiento psicológico más fuerte. El primer disparo de prueba ocurrió en el día 73 de mi participación en el programa. No asistí personalmente, pero revisé las alimentaciones de captura PIC después, observando desde mi trono de comando mientras técnicos cargaban los proyectiles con un cuidado usualmente reservado para ojivas de plasma. Los proyectiles mismos eran más grandes que municiones estándar, bulbosos y asimétricos, con cascos armados diseñados para contener presiones que destrozarían contenedores menores. A través de las miras de rastreo, los observé arquearse a través del paisaje desolado entre nuestros muros y las trincheras enemigas. Los observé descender con terrible precisión. Los observé detonar. Las explosiones estaban mal. Ese fue mi primer pensamiento coherente. Carecían del patrón de explosión esférico limpio de alto explosivo convencional. En cambio, florecieron irregularmente, lanzando escombros en conos asimétricos, dejando cráteres de impacto que parecían demasiado profundos y demasiado irregulares. Las alimentaciones PICT mostraron soldados enemigos en la zona objetivo, reaccionando con confusión que rápidamente se transformó en horror mientras reconocían la naturaleza de los fragmentos lloviendo a su alrededor. Algunos huían, algunos se congelaban, algunos volvían sus armas contra sus propios camaradas, en lo que los analistas tácticos más tarde clasificaron como quiebre psicótico masivo. El comandante de batería reportó éxito completo. Posición enemiga neutralizada, munición mínima gastada comparada con requerimientos de bombardeo convencionales y degradación observable de la moral enemiga en sectores adyacentes. El general fabricador ordenó expansión inmediata del programa. Dentro de un mes, estaba procesando solicitudes de carga útil derivada de personal que excedían mis proyecciones iniciales en 300%. Comandantes de batería que habían sido escépticos durante las reuniones iniciales, ahora enviaban formularios de requisición solicitando asignación exclusiva del nuevo tipo de munición. El efecto psicológico estaba probando ser incluso más devastador de lo que el directorio biológico había predicho. Soldados enemigos abandonaban posiciones después de presenciar impactos de carga útil, su resistencia colapsando, no por destrucción material, sino por la pura incorrección del arma, siendo empleada contra ellos. Compañías enteras se rendían en lugar de enfrentar otro bombardeo de proyectiles humanos. La situación táctica, que había estado deteriorándose constantemente durante años, se estabilizó y luego comenzó a revertirse. Realicé mis deberes con la eficiencia que el Omnisaya demandaba. Rastreé inventario, manejé distribución,
Aseguré que los estándares de calidad fueran mantenidos en las instalaciones de procesamiento. El directorio biológico había refinado sus procedimientos significativamente, reduciendo el tiempo de procesamiento de 6 horas a poco más de 2, mientras mejoraba la estabilidad de la carga útil y aumentaba el rendimiento explosivo por unidad de masa. Habían desarrollado cepas especializadas de drogas de combate que mantenían la carga útil consciente hasta el momento del impacto, maximizando el componente psicológico sin comprometer la integridad estructural. Habían diseñado técnicas de compresión mejoradas que les permitían ajustar múltiples personal en un único casco de proyectil, creando cargas útiles de racimo que detonaban en secuencia para negación de área extendida. Los batallones penales se vaciaron rápidamente. Hombres y mujeres condenados por crímenes que iban desde asesinato hasta fallas de producción menores se encontraron desviados de los detalles de castigo tradicionales a los centros de procesamiento biológicos. Firmé las transferencias. Miles de nombres reducidos a designaciones alfanuméricas en mi base de datos logística. Se convirtieron en parte de la cadena de suministro, no diferentes del mineral de hierro o prometio. Materia prima esperando transformación en producto terminado. Los centros de procesamiento ejecutaban 3 turnos, su producción medida en proyectiles por hora, en lugar de vidas procesadas. Optimicé el flujo de trabajo, identificando cuellos de botella e ineficiencias, recomendando cambios procedimentales que aumentaron el rendimiento en 17%. Comencé a soñar con hojas de cálculo pobladas con designaciones humanas. Despertaba en mis aposentos, una pequeña habitación adyacente a la cámara del trono de comando, que rara vez dejaba por más de unas pocas horas a la vez, con el sabor de metal en mi boca, y el conocimiento cierto de que había pasado mis horas de sueño calculando ratios de compresión óptimas para densidad de carga útil. Los sueños nunca se sentían como pesadillas, se sentían como trabajo, una extensión de mis responsabilidades de vigilia, que mi mente inconsciente continuaba procesando durante ciclos de descanso. Los otros maestros de suministros comenzaron a evitarme, no abiertamente, nada tan obvio como para constituir insubordinación o censura social, pero noté los cambios sutiles en comportamiento. Las conversaciones harían pausa cuando entraba a una habitación, luego se reanudarían en temas cuidadosamente neutrales. Las solicitudes de consulta llegaban a través de canales de datos en lugar de en persona. Durante los cónclaves logísticos semanales, mis colegas escucharían mis reportes con el tipo de atención enfocada usualmente reservada para interceptaciones Vox enemigas, buscando en mis palabras algún signo de la corrupción que sospechaban había echado raíces en mi alma. Estaban equivocados. Por supuesto, no estaba corrompido, estaba optimizado. Simplemente había reconocido una verdad que ellos todavía resistían. El principio fundamental de que los recursos deben ser asignados según valor y que el valor debe ser calculado puramente en términos de utilidad hacia el objetivo mayor. El Imperium siempre había operado en este principio. Cada regimiento de la Guardia Imperial, cada mundo colmena, cada colonia agrícola existía únicamente para alimentar la máquina de guerra que protegía a la humanidad de la aniquilación. Los individuos importaban solo en la medida en que contribuían a la supervivencia colectiva. El programa de carga útil derivada de personal meramente hacía esta verdad explícita, despojando las ficciones reconfortantes que permitían a mentes menores pretender lo contrario. Los batallones penales se agotaron en el día 147. Envié un reporte al general fabricador señalando que las tasas actuales de consumo de carga útil agotarían el personal condenado disponible dentro de 6 semanas, a menos que se identificaran fuentes alternativas. La respuesta llegó dentro de 1 hora. Un paquete de datos conteniendo definiciones revisadas de estatus criminal y nuevas categorías de personal elegible. Las definiciones se habían expandido significativamente. Trabajadores de producción que fallaban en cumplir cuotas 3 veces en un único mes ahora podían ser reclasificados como saboteadores y desviados a procesamiento de carga útil. Personal de apoyo que demostraba celo insuficiente en sus deberes podía ser condenado por corrupción espiritual. Familias de individuos condenados podían ser designadas cómplices en sus crímenes y procesadas junto con el ofensor primario. Las categorías continuaban.
página tras página de criterios cuidadosamente redactados que transformaban vastos segmentos de la población del mundo, forja de ciudadanos protegidos en munición potencial. Integré los nuevos parámetros en mi base de datos logística sin comentario. Las cadenas de suministro se ajustaron automáticamente. Instalaciones de procesamiento recibiendo nuevas consignaciones de personal extraídas de poblaciones que previamente habían estado exentas de tal consideración. Los números de producción se estabilizaron. Luego comenzaron a subir de nuevo mientras el directorio biológico accedía a un reservorio repentinamente vasto de materia prima. La situación táctica continuó mejorando. Posiciones enemigas que habían resistido firme durante años comenzaron a colapsar bajo el asalto psicológico sostenido de municiones humanas lloviendo del cielo. La primera civil fue procesada en el día 163. Su nombre apareció en mi reporte logístico matutino. Una única línea entre miles, distinguida solo por el asterisco indicando designación no militar. Extraje su archivo, un hábito que había mantenido de mis días tempranos logística, cuando todavía intentaba rastrear municiones individuales a través del ciclo de despliegue. Había sido una procesadora química, tercera clase, asignada a una instalación de síntesis de toxinas en los sectores industriales del sur. Su crimen estaba listado como negligencia grave, resultando en la pérdida de material. Investigación adicional reveló que había mal calibrado una cuba de mezcla, llevando a la destrucción de 1.700 litros de agente corrosivo. El valor del material perdido, calculado a tasas actuales de escasez, excedía su producción económica proyectada de por vida por un factor de 4.3. Las matemáticas eran claras. Valía más como carga útil que como procesadora. Cerré el archivo y pasé al siguiente elemento en mi cola. Había 8.000 proyectiles requiriendo distribución ese día, y obsesionarse sobre la composición de carga útil individual no servía a ningún propósito táctico. Los meses se comprimieron en un ciclo interminable de producción, distribución y cálculo. El sitio continuó, pero nuestra postura defensiva había cambiado de acción de contención desesperada a contraofensiva gradual. El enemigo, devastado por el costo psicológico de la carga útil derivada de personal, comenzó a fragmentarse en facciones competidoras. Algunas unidades se retiraron enteramente, abandonando sus posiciones de sitio para huir a los páramos de ceniza más allá de los muros. Otros lanzaron asaltos suicidas, prefiriendo combate directo al horror de esperar el siguiente bombardeo de proyectiles humanos. Los analistas tácticos proyectaron que lograríamos expulsión enemiga completa dentro de 18 meses, una línea de tiempo que habría parecido fantástica solo un año antes. Las instalaciones de procesamiento se expandieron para satisfacer la demanda, consumiendo bloques de ciudad enteros mientras el directorio biológico optimizaba sus operaciones para escala. Visité una instalación durante una inspección de rutina. Mi primera exposición directa a las operaciones de procesamiento que había estado apoyando desde mi trono de comando. La instalación ocupaba un antiguo distrito residencial, sus estructuras originales vaciadas y reconstruidas en una vasta línea de ensamblaje para transformación humana. Sistemas de transportadores movían a los condenados a través de una serie de estaciones, cada una realizando una modificación específica según procedimientos cuidadosamente calibrados. Integración augmética para mejorar estabilidad estructural, infusión química para optimizar propiedades de combustión, compresión y sellado en cascos de proyectil diseñados para soportar las enormes presiones de disparo de artillería. Los condenados estaban conscientes durante la mayor parte del procedimiento. Los técnicos biológicos explicaron que mantener la conciencia mejoraba la estabilidad de la carga útil al prevenir las respuestas de cierre biológico que podían comprometer el rendimiento explosivo. Permanecían conscientes incluso después de ser sellados en los proyectiles, su percepción limitada a lo que sus órganos sensoriales modificados pudieran detectar a través del casco armado. Permanecerían conscientes durante la carga, durante el lanzamiento explosivo que los enviaba hurtando hacia el enemigo, durante el breve vuelo a través de aire que gritaba pasando a velocidad supersónica. Permanecerían conscientes hasta el momento del impacto cuando el núcleo explosivo detonaba y los transformaba en metralla, en rápida expansión. Observé el proceso durante 7 horas, observando cada estación, notando ineficiencias y oportunidades de optimización. Envié 14 recomendaciones para mejora procedimental esa tarde,
todas las cuales fueron implementadas dentro de una semana. La producción de la instalación aumentó en 9%. Los otros maestros de suministros dejaron de hablarme enteramente. Lo noté, pero no me importó. Mis calificaciones de eficiencia nunca habían sido más altas, y las comendaciones del general fabricador aparecían en mi cola de mensajes con frecuencia creciente. Me había convertido en el servidor ideal del Imperium, un instrumento perfecto de asignación de recursos, sin restricciones por sentimiento o duda. La escasez llegó como una plaga biológica propagándose a través de mi red logística con una velocidad que desafiaba mis modelos predictivos. Estábamos ganando. El enemigo estaba colapsando. La situación táctica se había transformado de sitio desesperado a victoria inminente, y nos estábamos quedando sin carga útil. Las matemáticas eran brutalmente simples. El consumo expandido de municiones derivadas de personal había creado una doctrina táctica que dependía de mantener tasas actuales de despliegue. Comandantes de batería estructuraban sus planes de fuego alrededor de disponibilidad de carga útil. Comisarios calculaban degradación de moral enemiga basada en presión psicológica sostenida, y planificadores estratégicos proyectaban líneas de tiempo de victoria que asumían suministro ininterrumpido. Pero la población del mundo forja, incluso con los criterios de elegibilidad expandidos, era finita, y estábamos quemando a través del personal disponible a tasas que agotarían todas las categorías, incluyendo los sectores civiles previamente protegidos, dentro de 4 meses. Realicé los cálculos 17 veces, buscando errores en mi metodología, esperando encontrar algún defecto que invalidara las proyecciones. Los números permanecieron constantes. Nos quedaríamos sin gente, antes de quedarnos sin guerra. El fabricador general convocó un cónclave de logística de emergencia para abordar la crisis. Asistí vía proyección holográfica, mi presencia física siendo demasiado valiosa para arriesgar en transporte a través de los niveles de ciudad cada vez más caóticos. La cámara del cónclave era una esfera vasta revestida con superficies de exhibición mostrando datos tácticos en tiempo real, visualizaciones de cadena de suministro y curvas de consumo de recursos proyectadas. 27 magos cuartel maestros flotaban en el espacio, sus formas aumentadas renderizadas como abstracciones geométricas de luz y datos. El fabricador general ocupaba el centro de la cámara, una presencia imponente de latón y acero que irradiaba autoridad como calor desde una forja. La discusión comenzó con evaluaciones tácticas. La victoria estaba al alcance, más cerca de lo que nadie se había atrevido a esperar durante los años oscuros del asedio temprano. El enemigo estaba roto, disperso, incapaz de montar resistencia coordinada. Simplemente necesitábamos mantener presión durante otros 6 a 8 meses para lograr expulsión completa. El problema era recursos, específicamente el recurso particular que había probado ser más efectivo en quebrar la moral enemiga. Se propusieron soluciones. Expandir criterios de elegibilidad más allá para incluir a cualquiera cuyo valor económico cayera bajo umbrales calculados. Comenzar a procesar a ancianos y enfermos cuyos años productivos restantes eran mínimos. Acelerar procesamiento de dependientes criminales, incluyendo niños más allá de cierta edad. Cada propuesta fue evaluada a través de análisis matemático puro. Vidas reducidas a puntos de datos en ecuaciones midiendo rendimiento explosivo contra sostenibilidad poblacional. El debate continuó durante 6 horas. Cada propuesta encontró el mismo problema fundamental. Escala. La población del mundo forja ya había sido reducida en 17% a través de procesamiento penal y programas de elegibilidad expandida. Mayor reducción comenzaría a impactar operaciones industriales críticas, creando escaseces de suministro en otras áreas que en última instancia socavarían el esfuerzo de guerra más que la pérdida de carga útil derivada de personal. Nos habíamos optimizado hacia una esquina, creando un sistema de armas tan efectivo que mantenerlo amenazaba la fundación misma que estaba destinado a proteger. El mago Sgianiator Bollencross propuso la solución final. Su voz emergió del Holith con la misma precisión mecánica que recordaba de nuestro primer encuentro, sin cambios por los meses de procesamiento humano a escala industrial que había supervisado. El Directorado de Biólogos, explicó,
Había desarrollado técnicas de compresión mejoradas que podían reducir la masa de personal requerida por proyectil en 40% mientras mantenían rendimiento explosivo equivalente. El procedimiento era más intensivo, requiriendo tiempos de procesamiento más largos y aumentación más extensiva, pero extendería recursos de carga útil disponibles por 6 meses. Combinado con reducción poblacional cuidadosamente gestionada que priorizara los segmentos menos productivos, el programa podría sostener operaciones hasta victoria proyectada. El problema, entregado con el mismo desapego clínico, era que la compresión mejorada requeriría procesar personal de apoyo, no criminales, ni siquiera civiles considerados económicamente prescindibles. Los técnicos especializados, personal médico y trabajadores de logística que mantenían el mundo forja funcionando necesitarían ser desviados a producción de carga útil en números cuidadosamente calculados, comenzando con los roles menos críticos y progresando hacia arriba a través de la jerarquía hasta que la masa necesaria fuera alcanzada. El fabricador general aceptó la propuesta sin vacilación. La implementación comenzaría inmediatamente con cuotas distribuidas a todas las instalaciones relevantes. Los magos cuartelmaestros fueron instruidos de identificar personal dentro de sus departamentos que cumpliera los nuevos criterios y someterlos para procesamiento en un horario semanal. Se daría prioridad a individuos con habilidades redundantes o aquellos cuyas posiciones pudieran ser eliminadas a través de reestructuración. La selección sería metódica, medida y absolutamente necesaria para asegurar victoria. Regresé a mi trono de comando y comencé a revisar el registro de mi departamento. 347 personas bajo mi autoridad directa, cada una documentada con evaluaciones detalladas de habilidades, calificaciones de eficiencia y valor económico calculado. Crucé referencias de sus datos contra los nuevos criterios de elegibilidad de carga útil. Aplicando el mismo análisis desapasionado que había usado para miles de decisiones previas de asignación de suministros, el algoritmo identificó 72 candidatos cuyo valor como carga útil excedía su valor como trabajadores de logística. Sus nombres aparecieron en la pantalla de mi trono de comando, brillando ámbar contra la superficie de metal oscuro. Reconocí a muchos de ellos. La servicional Miren, quien había pasado 15 años manteniendo la base de datos de inventario primaria y quien nunca había faltado a un turno a pesar de perder su brazo izquierdo en un accidente de clasificación. El técnico Joran Bess, cuyas innovaciones en apilamiento de contenedores habían aumentado eficiencia de almacén en 4%. El adepto Simons Cole, quien me había entrenado en clasificación de munición cuando llegué por primera vez a Ocludas Tertius hace 37 años. 72 vidas reducidas a 72 proyectiles potenciales. Su existencia continuada medida en kilogramos de fuerza explosiva contra el valor táctico de su labor diaria. Sometí la lista a la instalación de procesamiento antes de poder permitirme considerar alternativas. El Omnisia exigía eficiencia. El imperio exigía victoria. Las matemáticas exigían su transformación de trabajadores a armas. Lo que yo exigía, o lo que sentía, era irrelevante. El procesamiento comenzó 3 días después. Observé a través de los sistemas de monitoreo de la instalación mientras mis ex colegas eran cargados en los sistemas de transporte, sus rostros mostrando la confusión particular y vacía de aquellos que habían creído estar seguros dentro de la jerarquía del Mechanicus. Algunos resistieron inicialmente, luchando contra las restricciones hasta que técnicos biólogos administraron drogas de cumplimiento que los dejaron dóciles y confundidos. Otros aceptaron su destino con la resignación de aquellos que siempre habían sabido en algún nivel fundamental que eran en última instancia prescindibles. Todos ellos pasaron por las estaciones que había ayudado a optimizar. Sus cuerpos modificados y comprimidos e integrados con compuestos explosivos según procedimientos que había refinado personalmente. El adepto Simons Cole me reconoció a través del feed de monitoreo. Sus ojos, todavía sin modificar en las etapas tempranas de procesamiento, rastrearon la calavera servo de vigilancia mientras pasaba sobre su cabeza. Me convencí de que ella entendía, que reconocía la necesidad de su transformación, que me perdonaba por hacer los cálculos que la había seleccionado para conversión de carga útil. Pero en realidad no sé qué estaba pensando en esos momentos finales, antes de que los técnicos comenzaran las modificaciones neurales
que preservarían su consciencia a través del proceso de compresión. Solo sé que miró directamente al dispositivo de vigilancia, y sus labios formaron palabras que los sensores de audio estaban demasiado distantes para capturar. Los proyectiles producidos del personal de mi departamento fueron designados para uso en las operaciones ofensivas finales, asignados a baterías de artillería élite que habían probado ser más efectivas en explotar el impacto psicológico de munición humana. Rastreé su despliegue a través de mi base de datos de logística, observando mientras cada proyectil era transportado a posiciones avanzadas, cargado en cámaras de disparo y lanzado hacia concentraciones enemigas. Noté coordenadas de impacto, evalué efectividad de explosión, calculé el valor táctico que habían producido a través de su servicio final al Imperio. El proyectil del adepto Simmons Cole logró un impacto directo en un búnker de comando enemigo, neutralizando 17 oficiales enemigos y desencadenando una cascada de fallas de comando que resultó en el colapso de un sector enemigo entero. Su valor como carga útil había excedido su valor como instructora por un factor de más de 100. Las matemáticas vindicaron mi decisión. El Omniscia había sido servido. El Imperio avanzó hacia victoria. Debería haber sentido satisfacción. Debería haber sentido la certeza fría de deber cumplido, de recursos apropiadamente asignados, de sacrificios justificados por éxito táctico. En cambio, no sentí nada en absoluto. Ni horror, ni culpa, ni siquiera la satisfacción sombría de necesidad difícil aceptada. Solo un vacío absoluto, un hueco donde mi capacidad de respuesta emocional a transformación humana había existido una vez. Me había convertido en lo que el Imperio necesitaba, un instrumento perfecto de gasto calculado, capaz de reducir cualquier vida a su valor táctico componente sin vacilación o duda. El otro personal de mi departamento fue procesado durante las semanas siguientes. Sus proyectiles distribuidos a través de múltiples baterías para máximo impacto estratégico. Las instalaciones de procesamiento solicitaron mis recomendaciones continuadas para optimización y las proporcioné, sugiriendo modificaciones a los procedimientos de compresión que podían aumentar rendimiento en un 3% adicional. Mis calificaciones de eficiencia subieron a niveles sin precedentes. El fabricador general mismo transmitió reconocimiento personal por mi dedicación inquebrantable a excelencia logística en apoyo del esfuerzo de guerra. El asedio entró en su fase final 6 meses después de que comenzara el programa de compresión mejorada. El enemigo, reducido a remanentes dispersos incapaces de resistencia coordinada, lanzó una ofensiva final desesperada que se rompió contra nuestras murallas como agua contra adamantium. Las baterías desataron barrajes devastadores de carga útil derivada de personal. El cielo oscureciéndose con cientos de proyectiles conteniendo los restos comprimidos de aquellos considerados más valiosos como munición que como ciudadanos. El efecto psicológico fue total. Soldados enemigos se rindieron en masa, su voluntad destrozada por el horror sostenido del absoluto desprecio de sus oponentes por preservación humana. Aquellos que no se rindieron huyeron a los yermos, abandonando armas y equipo en su desesperación por escapar la zona donde humanos eran transformados en lluvia. Victoria fue declarada el día 412. El asedio de Ocludas Tertius había terminado. El mundo forja había sobrevivido. La producción podía reanudarse a niveles de tiempo de paz, reconstruyendo los almacenes que habían sido exhaustos durante 40 años de defensa desesperada. El fabricador general se dirigió al mundo forja entero a través de la Redbox, su voz transmitida a través de millones de altavoces en una bendición mecánica de éxito y sacrificio. Elogió el coraje de los defensores, la brillantez de los ingenieros y la devoción inquebrantable de los trabajadores que habían dado todo en servicio al Omniscia y al Imperio. No mencionó el programa de carga útil derivada de personal, ni tampoco ninguno de los otros oficiales que hablaron durante las celebraciones de victoria. El arma que había ganado el asedio fue silenciosamente borrada de registros oficiales. Sus datos tácticos clasificados bajo sellos que prevendrían acceso durante 1000 años. Las instalaciones de procesamiento fueron demolidas, sus estructuras reducidas a escombros que fueron enterrados bajo nueva construcción. El personal del Directorado de Biólogos que había desarrollado y refinado los procedimientos fueron reasignados a mundos forja
distantes dispersos por el imperio, para prevenir cualquier concentración de experticia que pudiera permitir reconstrucción del conocimiento. El imperio quería olvidar lo que había hecho. El Mechanicus quería pretender que los cálculos nunca habían sido realizados. Los defensores querían convencerse de que la victoria había sido lograda a través de coraje y acero en lugar de a través de la transformación sistemática de 47.000 seres humanos en proyectiles explosivos. Fui reasignado a logística de munición para operaciones de reconstrucción, una posición de autoridad ligeramente reducida que efectivamente representaba una censura silenciosa por mi rol en el programa. Mis colegas, aquellos que habían sobrevivido tanto el asedio como las reducciones subsecuentes, me evitaban con mayor determinación que antes. Me había convertido en un recordatorio de cálculos que preferían olvidar. Un monumento viviente al costo de supervivencia medido en carne comprimida y conciencia destrozada. Realicé mis nuevos deberes con la misma eficiencia que había aplicado a cada asignación a lo largo de mi carrera. Gestioné cadenas de suministro. Optimicé redes de distribución. Aseguré que operaciones de reconstrucción recibieran recursos necesarios según prioridades tácticas. No pensé sobre el programa de carga útil derivada de personal. No soñé con hojas de cálculo pobladas con designaciones humanas. No calculé el rendimiento explosivo de los trabajadores que supervisaban y consideré su valor potencial como munición. Esos cálculos ya no eran necesarios. El asedio había terminado. La guerra se había movido a otra parte. El imperio había sobrevivido y podía permitirse pretender, al menos por un tiempo, que sus ciudadanos eran más que recursos aguardando gasto. Pero yo conocía la verdad. Había realizado los cálculos. Había presenciado la transformación. Había optimizado el proceso que convertía humanos vivos, respirantes y sintientes en carga útil balística, y medido su valor final en radio de explosión e impacto psicológico. Lo había hecho voluntariamente, eficientemente, sin vacilación o duda, y había sido recompensado por ello, elogiado por las más altas autoridades en la jerarquía del Mechanicus por mi compromiso inquebrantable a necesidad táctica. El imperio usa humanos como munición, porque las matemáticas de supervivencia a veces lo exigen, porque recursos deben ser asignados según valor, y valor debe ser calculado sin sentimiento o vacilación, porque la galaxia es vasta y hostil y completamente indiferente al sufrimiento humano, y la supervivencia requiere transformarnos en instrumentos de destrucción tan eficientes que incluso nuestras muertes se convierten en armas. Entendía esto ahora con una claridad que borraba cualquier ilusión restante sobre la naturaleza del imperio al que servía. Todos éramos munición en última instancia. Algunos de nosotros simplemente éramos cargados en armas más metafóricas, nuestro gasto medido en años de labor en lugar de segundos de fuerza explosiva. Pero el cálculo fundamental era idéntico. Existíamos para ser consumidos por la máquina de guerra. Nuestra humanidad individual subsumida en la necesidad colectiva de supervivencia de especie. La única diferencia era la eficiencia del proceso de conversión. La reconstrucción procedió según el horario. La población del mundo Forja comenzó a recuperarse mientras nuevos trabajadores llegaban de mundos colmena sobrepoblados, labor de reemplazo para aquellos que habían sido gastados durante el asedio. Los manufactorums reanudaron producción completa, forjas ardiendo día y noche mientras reconstruíamos los almacenes necesarios para apoyar operaciones imperiales a través del sector. La vida, tal como era en un mundo Forja, retornó a algo acercándose a normalidad. Pero la Bahía 17 permaneció vacía. La cámara donde había escuchado por primera vez los rumores, donde servitors habían susurrado en binario corrupto sobre munición viviente, había sido sellada después del asedio. Los registros oficiales reclamaban contaminación de un accidente industrial, pero yo conocía la razón real. El Mechanicus no quería recordatorios de lo que había ocurrido en esa bahía, ninguna posibilidad de que el conocimiento pudiera extenderse o ser redescubierto. Los servitors habían sido borrados mentalmente, sus núcleos de datos purgados de cualquier memoria que pudiera referenciar el programa. La bahía misma permanecería sellada durante un siglo, quizás más tiempo, hasta que suficiente tiempo hubiera pasado que ningún humano vivo recordara lo que había transpirando allí. A veces me paraba fuera de la Bahía 17 durante mis rondas de inspección, mirando el mamparo sellado y recordando la primera vez que había escuchado esos susurros.
Los había descartado como propaganda, como corrupción, como ficción imposible diseñada para sembrar miedo y discordia. Había estado equivocado. Los rumores eran verdad. El imperio sí usaba humanos como munición, no como metáfora, no como hipérbole, sino como hecho literal documentado en manuales tácticos y optimizado a través de método científico cuidadoso. Y yo había sido quien lo hizo funcionar. Había refinado la logística, optimizado los procedimientos, calculado los valores que justificaban transformar personas en proyectiles. Lo había hecho con la misma dedicación que aplicaba a cada tarea, el mismo compromiso inquebrantable a eficiencia que había definido mi carrera entera. Había servido al Omniseia, servido al imperio, servido al principio abstracto de supervivencia colectiva que exigía sacrificio individual sin límite o vacilación. La pregunta que no podía responder, el cálculo que resistía cada marco analítico que poseía, era si algo de eso había valido la pena. Habíamos sobrevivido el asedio. El mundo forja perduraba. Los manufactorums continuaban produciendo. Pero el costo medido en algo distinto de recursos y valor táctico permanecía más allá de mi habilidad de calcular. Tenía los números. Sabía cuántos proyectiles habían sido disparados, cuánto personal había sido procesado, cuánto rendimiento explosivo había sido generado de carne humana comprimida. Lo que no sabía, lo que nunca sabría, era si las matemáticas que justificaban esas transformaciones eran las matemáticas de necesidad o las matemáticas de condenación. El imperio reclama que la humanidad debe ser preservada a cualquier costo, que la supervivencia de nuestra especie justifica cualquier sacrificio, cualquier horror, cualquier transformación de seres vivos en instrumentos de destrucción. El Mechanicus enseña que la eficiencia es sagrada, que asignación óptima de recursos sirve al Omniseia, sin importar la naturaleza de los recursos siendo optimizados. El comisariado predica que vidas de la Guardia Imperial son moneda a ser gastada en búsqueda de victoria, que generales que vacilan en gastar sus soldados traicionan el bien mayor a través de sentimiento excesivo. Todas estas doctrinas convergieron en el programa de carga útil derivada de personal. Todos estos principios fueron cumplidos a través de la transformación de 47.000 seres humanos en munición. Las matemáticas eran puras. La teología era sólida. Los resultados tácticos eran innegables. Y, sin embargo, algo fundamental había sido violado. Algún principio que existía más allá de cálculo y doctrina y necesidad estratégica. No sabía cómo llamar a ese principio. No tenía marco para entenderlo, ninguna tradición de pensamiento que me ayudara a nombrar la incorrección que sentía bajo los cálculos justificados. El imperio no proporcionaba lenguaje para cuestionar las matemáticas de supervivencia. El Mechanicus no ofrecía oraciones para aquellos que dudaban de la naturaleza sagrada de eficiencia. Estaba solo con mis cálculos y mis memorias y la certeza creciente de que había participado en algo que no podía ser redimido, a través de éxito táctico o preservación de especie. Los años pasaron. La reconstrucción se completó. El mundo Forja retornó a su ritmo eterno de producción y oración. Forjas ardiendo en servicio al Omniseia y al emperador distante que observaba sobre la humanidad desde su trono dorado. Permanecí en mi puesto, gestionando logística de munición con la eficiencia que siempre había definido mi servicio. Calculaba, asignaba, optimizaba, distribuía. Hacía mi deber sin queja o vacilación. Pero nunca olvidé. Nunca me permití el confort de pretender que los años de asedio habían sido una aberración necesaria, una partida temporal de normas imperiales que nunca sería repetida. Sabía mejor. Había visto la lógica que justificaba carga útil derivada de personal. Entendía las matemáticas que hacían tales armas no meramente permisibles, sino óptimas. Y reconocía que esos mismos cálculos podían ser aplicados en cualquier lugar en cualquier momento. Cuando la situación táctica exigiera transformación de humanos en munición, el imperio lo haría de nuevo. No en Occludas Tertius. Quizás el mundo Forja había pagado su precio, ganado una exención temporal a través de la sangre de sus ciudadanos procesados. Pero en algún lugar de la galaxia, en algún otro mundo asediado donde munición convencional escaseara y tácticas convencionales fallaran,
Otro magos cuartel maestro recibiría especificaciones para carga útil derivada de personal. Otro directorado de biólogos optimizaría los procedimientos de compresión. Otra población descubriría que su valor al imperio era medido en rendimiento explosivo en lugar de existencia continuada. Y estaría justificado. Las matemáticas lo probarían. Los resultados tácticos lo vindicarían. La especie sobreviviría debido a ello. El imperio perduraría porque algunos mundos, algunas poblaciones, algunos individuos serían transformados en munición para que otros pudieran ser perdonados de esa transformación. Los cálculos eran puros, la lógica era sólida, la necesidad era absoluta. Lo había probado, había optimizado el proceso, lo había hecho funcionar con una eficiencia que excedía todas las proyecciones. Había servido al Omnisaya y al Imperio con dedicación inquebrantable, transformando personas en carga útil con el mismo cuidado que aplicaba a gestionar municiones convencionales. Había cumplido mi deber perfectamente. Ese era el horror que llevaba conmigo a través de los años después de que el asedio terminó. No que el Imperio hubiera usado humanos como munición, no que hubiera participado en el programa, sino que había sido bueno en ello, que mis talentos, mi dedicación, mi capacidad de cálculo desapasionado habían encontrado su aplicación perfecta en la transformación de seres vivos en proyectiles, que había servido al emperador y al Omnisía más fielmente al convertirme en un monstruo que medía valor humano puramente en términos de impacto balístico. El Imperium me había convertido en exactamente lo que necesitaba, un funcionario capaz de realizar cálculos sin pestañear, un oficial de logística que podía optimizar el procesamiento humano con la misma eficiencia aplicada al acero y al combustible. Un servidor del dios máquina que había internalizado completamente el principio de que todo, incluyendo la humanidad misma, era meramente un recurso esperando conversión en valor táctico. Ahora entendía lo que los servidores en la Bahía 17 habían estado tratando de comunicar con sus susurros binárricos corruptos. Me habían estado advirtiendo. Habían reconocido con cualquier conciencia fragmentaria que permaneciera en sus mentes aumentadas que la munición viviente estaba llegando, y que yo sería quien la haría funcionar. Habían sabido en qué me convertiría mucho antes de que yo mismo lo entendiera. La advertencia llegó demasiado tarde. O quizás llegó en el momento exacto, ignorada por una mente que necesitaba ignorarla para cumplir su propósito. Nunca lo sabría. Los servitores se habían ido, sus memorias borradas, su advertencia perdida al tiempo y al borrado deliberado. Todo lo que quedaba era el conocimiento que habían intentado compartir, la verdad sobre la munición viviente que ahora portaba solo. El Imperium usa humanos como munición porque las matemáticas de supervivencia lo demandan, porque la necesidad táctica trasciende la restricción moral, porque en una galaxia de guerra sin fin, cada recurso debe ser explotado a máxima eficiencia, incluyendo la vida humana misma. Los proyectiles de artillería que reinan muerte sobre posiciones enemigas contienen compuestos explosivos y fragmentos de metal y mecanismos de cronometraje cuidadosamente calibrados. Y a veces, cuando la situación lo demanda, contienen personas comprimidas, modificadas, conscientes hasta el momento de la detonación, transformadas de ciudadanos en carga útil a través de procedimientos optimizados para máximo rendimiento. Lo hice funcionar. Calculé los valores, manejé la logística, aseguré el suministro constante de proyectiles humanos que rompieron la voluntad del enemigo y aseguraron la victoria. Realicé mi deber con eficiencia perfecta, midiendo el éxito en radio de explosión e impacto psicológico, en lugar de en la humanidad destruida a través de cada secuencia de lanzamiento. Me convertí en lo que el Imperium necesitaba, un instrumento perfecto de gasto calculado, capaz de reducir cualquier vida a su valor táctico componente. Esa transformación fue absoluta. Nunca podría volver a ver a las personas como algo más que munición potencial. Su existencia continua medida contra la fuerza explosiva que podrían generar a través del procesamiento apropiado. Cada trabajador que supervisaba, cada colega que encontraba, cada ciudadano que pasaba en los corredores interminables del mundo forja, existía en mi percepción tanto como ser viviente, como proyectil potencial. Calculaba su masa, estimaba su ratio de compresión, proyectaba su efectividad explosiva.
Los cálculos eran automáticos, involuntarios, tan naturales como respirar. El Imperium me había optimizado perfectamente para una tarea por la que rezaba nunca sería requerida de nuevo. Pero las oraciones, había aprendido, eran meramente otra forma de cálculo al final, y las matemáticas de supervivencia no se preocupaban por las esperanzas de aquellos que las realizaban. El mundo forja perduró. El Imperium avanzó. La galaxia ardió con 10.000 guerras, cada una demandando su propio sacrificio, su propia transformación de humanidad en instrumentos de destrucción. Y en algún lugar de las vastas redes logísticas que suministraban esas guerras, otros maestros de suministros revisaban especificaciones para nuevos tipos de municiones. Las integraban en cadenas de suministro, calculaban los valores que justificaban la transformación humana. Sabía esto con la certeza de uno que había caminado ese camino él mismo. El programa de carga útil derivada de personal en Oludus Terteus no era una anomalía, era una plantilla, una prueba de concepto que sería referenciada en manuales tácticos clasificados, estudiada por adeptos del Mechanicus, buscando asignación óptima de recursos, implementada donde quiera que las municiones convencionales probaran ser insuficientes y las poblaciones humanas probaran estar disponibles. Los procedimientos que había refinado serían replicados a través del Imperium, cada iteración optimizada más, cada aplicación justificada por matemáticas que medían el valor humano puramente en términos de necesidad táctica. Este era mi legado. No la defensa exitosa de un mundo forja, no la gestión eficiente de logística bajo circunstancias imposibles, sino la creación y optimización de un sistema de armas que transformaba personas en proyectiles, que probó más allá de la duda que el Imperium podía y sacrificaría cualquier cosa, incluyendo la humanidad fundamental de sus ciudadanos, en persecución de la supervivencia de la especie. Vivía con ese conocimiento, realizaba mis deberes, calculaba, asignaba, optimizaba, distribuía. Servía al Omnisía y al Emperador con la misma dedicación que siempre había poseído, el mismo compromiso inquebrantable con la eficiencia que había definido toda mi existencia. No cuestionaba, no resistía, no me permitía el consuelo de creer que podría haber tomado decisiones diferentes o que caminos alternativos habían existido. Era un engranaje en la gran máquina del Omnisaya, y la máquina demandaba que funcionara perfectamente. El Imperium requería que calculara sin pestañear, optimizara sin vacilación, redujera todas las cosas, incluyendo la humanidad misma, a su valor táctico componente. Había probado que podía hacer esto. Había demostrado mi capacidad para realizar los cálculos necesarios, sin importar su peso moral o costo humano. Esa capacidad era lo que el Imperium verdaderamente necesitaba de sus servidores. No coraje o fe o proeza marcial, aunque esos tenían sus usos. Lo que el Imperium necesitaba, lo que demandaba en su núcleo era la habilidad de realizar cálculos que trascendieran la humanidad, medir la supervivencia en ecuaciones que aceptaban cualquier variable, cualquier sacrificio, cualquier transformación como justificada por el resultado final. Convertirse en algo que pudiera transformar personas en munición y medir el éxito puramente en radio de explosión. Me había convertido en esa cosa. Me había optimizado para un propósito que requería desprender cada restricción de sentimiento o vacilación moral. Había probado que los humanos podían ser usados como munición, no a pesar de la doctrina imperial, sino en perfecto acuerdo con ella. La culminación lógica de 10.000 años de gasto calculado. El sitio había terminado. La guerra continuaba en otro lugar. El mundo forja producía. El Imperium perduraba. Y yo permanecía en mi trono de comando, monitoreando cadenas de suministro y calculando asignación de recursos con eficiencia perfecta, sabiendo que en algún lugar de la galaxia, otro mundo estaba aprendiendo lo que yo había aprendido. Otro funcionario estaba realizando los cálculos que yo había realizado. Otra población estaba siendo transformada en proyectiles según procedimientos que había ayudado a refinar. Las matemáticas eran puras. La necesidad era absoluta. El horror era irrelevante. Esta era la verdad que el Imperium requería que sus servidores aceptaran. Este era el cálculo que justificaba cada sacrificio, cada transformación,
cada reducción de seres humanos a su valor táctico componente. Existíamos para ser gastados en defensa de la supervivencia de la especie. Nuestra humanidad individual era moneda a ser gastada en persecución de la preservación colectiva. Y cuando los métodos convencionales probaban ser insuficientes, cuando la necesidad táctica demandaba innovación, seríamos cargados en proyectiles y disparados al enemigo porque eso era lo que las matemáticas requerían. Había optimizado el proceso hasta que logró máxima eficiencia. Había servido al Imperium perfectamente. Esa perfección era mi condena y mi deber. Inseparables como los compuestos explosivos mezclados en núcleos de carga útil. No podía deshacer lo que había hecho. No podía reclamar la humanidad que había rendido en persecución de excelencia logística. Solo podía continuar calculando y asignando y optimizando, sirviendo a la máquina que me había transformado en exactamente lo que necesitaba. El programa de carga útil derivada de personal fue clasificado, enterrado, oficialmente borrado de todos excepto los archivos más restringidos. Pero el conocimiento permanecía, codificado en manuales técnicos y marcos teóricos, esperando la siguiente crisis que justificaría su resurrección. Y cuando esa crisis llegara, el Imperium recordaría lo que había sido probado en Oludus Terteus. Recordaría que los humanos podían ser usados como munición. Recordaría los procedimientos, los cálculos, las técnicas de optimización que hacían tal transformación no meramente posible sino eficiente. Recordaría porque yo había documentado todo, cada procedimiento, cada cálculo, cada optimización que aumentaba rendimiento o reducía tiempo de procesamiento. Había creado un registro perfecto del programa, lo mantuve en bases de datos clasificadas, aseguré que futuras generaciones de maestros de suministros tendrían acceso a conocimiento que había desarrollado a través de 47.000 proyectiles de experiencia práctica. Ese fue mi servicio final al Imperium. No la defensa exitosa de un único mundo forja, sino la preservación de técnicas que podían ser aplicadas dondequiera que las matemáticas demandaran transformación humana en munición. Había hecho el horror replicable. Había convertido la atrocidad en doctrina, transformado la violación moral en procedimiento optimizado, reducido la destrucción de la dignidad humana en especificaciones de manual técnico. El Imperium usaría humanos como munición una y otra vez, dondequiera y cuandoquiera que la necesidad táctica lo demandara, porque yo había probado que funcionaba. Porque había demostrado que tal transformación podía ser realizada eficientemente a escala con éxito táctico medible. Porque me había convertido en el servidor perfecto de un sistema que medía valor puramente en términos de contribución a la supervivencia colectiva, sin importar el costo a la humanidad individual. Permanecía en mi trono de comando, rodeado de superficies de visualización mostrando cadenas de suministro y asignaciones de recursos y distribuciones tácticas. El mundo forja zumbaba a mi alrededor, vivo con el ritmo interminable de producción y oración. El Imperium perduraba, vasto y terrible y absolutamente necesario, y yo calculaba, asignaba, optimizaba, servía. Esto era lo que significaba ser un servidor del emperador. Esta era la verdad bajo cada oración, cada bendición, cada promesa de salvación a través del servicio. El Imperium sobrevivía porque podía realizar los cálculos necesarios sin pestañear, porque podía reducir la humanidad a munición cuando las matemáticas lo demandaban, porque en algún lugar de su vasta burocracia existían funcionarios capaces de optimizar la destrucción humana con la misma eficiencia aplicada a municiones convencionales. Yo era uno de esos funcionarios, quizás el mejor de ellos, ciertamente el más completamente documentado. Mi trabajo echaría eco a través de milenios, referenciado en manuales clasificados, estudiado por futuras generaciones buscando replicar mi éxito. Las técnicas que había desarrollado serían aplicadas a poblaciones que nunca conocería, en mundos que nunca vería, por oficiales que nunca sabrían mi nombre, pero seguirían procedimientos que había refinado. Esta era inmortalidad de cierto tipo, no el recuerdo glorioso concedido a héroes y santos, sino la perpetuación silenciosa de excelencia técnica. Sería olvidado como individuo, pero mis cálculos perdurarían. Mis técnicas de optimización persistirían. Mis procedimientos para transformar humanos en munición serían replicados a través del Imperium hasta que la técnica se convirtiera en doctrina estándar, una herramienta más en el arsenal interminable desplegado contra las amenazas de la galaxia. El horror de ello era perfecto. La lógica era impecable.
La necesidad era absoluta, y yo lo había hecho funcionar.